esta primera sesión es un experimento, si se agrada el contenido, si resulta, se gusta el estilo, a lo mejor podríamos ir viendo qué podemos ir construyendo a futuro. Si no, pucha, se pasa el batón y tan amigos como siempre. Total, no todos los estilos son adecuados para todo el mundo, ¿cierto? Claro. Eh, ¿Qué me gustaría revisar hoy? ¿Qué me gustaría discutir? Eh, ¿Cómo Go maneja sus dependencias? Me gustaría dar una repasada básica, una leve pincelada sobre algunos tipos de datos, sobre alguna estructura. Me gustaría que revisáramos test y benchmarking y si alcanzamos, que viéramos un poco de concurrencia. Oh, tremendo. Me encantó. Tremendo, Eh, tremendo. Estimo que vamos a usar unos entre 30 y 40 minutos, así que, por favor, téngalo claro, vamos a ver pinceladas, ¿ya? Ujú. Sí. Así que empecemos. Ah, bueno, bueno, nada, pues sigamos adelante entonces. Ok, en Go organizamos nuestro código en base a lo que se llaman módulos. Un módulo puede corresponder a una librería, puede corresponder a una aplicación, a cualquier cosa. La documentación oficial define módulo como un conjunto de paquetes relacionados entre sí para lograr algún objetivo. ¿Y cómo creamos un módulo de Go? Con la instrucción go init y el nombre del módulo. El nombre del módulo puede ser cualquier cosa, generalmente hace referencia de lo que se va a tratar nuestro proyecto, pero se recomienda que siga lo que se llama la nomenclatura canónica. ¿Cuál es esa nomenclatura? Es la siguiente. El nombre del repositorio donde va a estar alojado nuestro proyecto en algún momento, el nombre de la persona o de la organización que va a mantener ese proyecto. En mi caso, mi usuario de YouTube es Profe Ajedrez. Y finalmente, el nombre del proyecto en sí. Bien. Módulo 1 le vamos a poner. Esto crea un archivo llamado go.mod, el cual simple y llanamente contiene, en primera instancia, la identificación de nuestro módulo y la versión de Go con la que fue creado. Se ve el Visual Code, ¿cierto? Sí, se ve, Andrés. Sí. Perfecto. Ahí lo ¿Es agrandé un normal que poquito. tenga dos líneas verticales? Sí, esta configuración mía la marco para indicar las 80 columnas y las 120 para no pasarme hacia el lado. Ok. Bueno, tenemos nuestro archivo GoMod creado. De ahí en adelante todo va a depender si es que lo que vamos a hacer es una librería o una aplicación. Si nosotros vamos a construir una aplicación, deberíamos tener aquí un archivo llamado main.go, perteneciente al paquete main, en donde el cual sería la puerta de entrada a nuestra aplicación. Muy parecido a lo que se ve en lenguajes como Java, ¿cierto? Aquí sería el punto de inicio, la puerta de entrada a esta aplicación si estuviéramos construyendo una. Dijimos que un módulo se definía como una colección de paquetes relacionados para un objetivo definido. Pues bien, un paquete no es nada más que una colección de elementos de código, funciones, estructuras, variables, constantes, lo que usted necesite, que están especialmente relacionados entre sí. Go, ¿cómo define los paquetes? En base a la jerarquía y estructura de los directorios. Si usted tuviera aquí un paquete, un directorio llamado net, el contenido de los archivos fuentes que estén dentro de esa carpeta van a ser parte del paquete net. Y de esa manera vamos a poder importar nuestro código. Por ejemplo, voy a crear aquí una variable y me reclama porque no estoy Ah, dentro de el un nombre del módulo. archivo le falta el punto. Porque estoy dentro de un... Ah, mira, qué tontera. Buen ojo, buen ojo. Perfecto. Fíjese que a la inicial del identificador de la variable que acabo de crear, la inicié con mayúscula.
Eso significa que Go va a permitir exportar, va a ser público este identificador. Si lo hubiera puesto con minúscula, esta variable sería privada, pero para el paquete. O sea, No podría privada no solamente para el archivo, sino para el para paquete el como tal. paquete. Y ahí hay un tema Ok, muy ok. importante. En muchos lenguajes donde la unidad de encapsulamiento es la clase o la función, las variables son privadas en función de la clase o el procedimiento. En Sí. Go no. Los identificadores son privados en base al paquete. El paquete es la unidad de encapsulación. Ok, ok, Wow, ok. no tenía el Eso, dato. eso, eso es muy importante Yo, tenerlo O sea que presente. vos, yo por creía ejemplo, privado, pero por archivo. claro, o Para sea, el paquete, en otro archivo entonces que esté dentro del mismo paquete, ese otro archivo puede acceder a esa misma variable. por supuesto, exactamente. Ah, claro, no, sería como un internal, por ejemplo, de otro. Va a depender dependiendo de la implementación que tenga cada lenguaje, ¿cierto? Pero aquí, por ejemplo, yo puedo acceder a esa misma variable sin tener que declararla. Ah, Y me está reclamando porque expectativa de declaración. Bueno, Go nos permite una función especial llamada init que se ejecuta al inicio de la carga de cada paquete en donde podemos hacer algún tipo de boilerplate. En este caso, estoy inicializando la variable que declaré en el otro archivo. ¿Se fija? Bien. Ok. Voy a Ya no lo eliminar conocía esto. tampoco. Chévere. Explicado eso, vamos a tratar de usar la variable que tenemos en nuestro paquete net, perdón, en el archivo, en la función main. El autocompletar del Visual Code me ayuda mucho para no escribir tanto, solamente al grabar me hace la importación. Fíjese que accedemos al identificador a través del paquete, con la anotación punto, y que el paquete debemos importarlo. Y la ruta de importación consiste en el nombre canónico del módulo y el nombre del paquete. Andrés, ¿Sí? creo que sería bueno, por ejemplo, denotar un error que me causó mucho dolor de cabeza cuando yo comencé con Go. Que independientemente, si tú creas, por ejemplo, el mismo paquete, por ejemplo, otro paquete net en otra carpeta, cuenta como un paquete prácticamente diferente. O sea, cuando se haga el import, tendría que importarse también. Sí, así es. Tú puedes armar una jerarquía de paquetes, pero el paquete que va a contener los identificadores que vas a importar va a ser el último en la jerarquía. Por ejemplo, aquí podríamos tener el paquete HTTP y dentro de él tener otro archivo, ¿cierto? Este sería el paquete HTTP y aquí podríamos definir la variable, no sé, request. Pues bien, desde main podríamos acceder de la misma forma. Me trajo al HTTP de la librería estándar. Puede Lo fallar. arreglamos, lo arreglamos. Lo que hicieron lo piensan en una falla, pues como lo normal, pues. Claro. Y me reclama porque no escribí bien la ruta, me falta aquí net. Neto. Ahí. ¿Se fija? Entonces puedo tener código fuente en el paquete net y dentro de la jerarquía de esa lista de paquetes puedo tener código fuente dentro del paquete HTTP también y puedo usar los dos indistintamente. Bien. Y Andrés, yo tengo una pregunta. ¿Sí? ¿Qué tan buena práctica o qué tan recomendable es nombrar los paquetes o el módulo en sí? Porque está la posibilidad en Go, pero no sé qué tan bueno es usarlo. Por lo menos para describir ese módulo. ¿Tú te refieres al...? No, no te entendí la pregunta. O sea, por ejemplo, en el import, en el primer import que estás importando net y HTTP, Ah, todo ese paquete vos lo podés renombrar. Go te da la así opción de es, renombrarlo, Un un alias. así alias. es, correcto. Entonces, ¿qué tan buena práctica es hacer eso y si de verdad se usa en producción o en tu ambiente de trabajo? No es ni buena ni mala práctica, es una herramienta que le provee el lenguaje y se usa bastante. Ok, ¿Por qué? Porque uno intenta tener nombres coherentes de paquetes
y muchas veces van a chocar con otras librerías, ya sea con la librería estándar o con librerías de terceras partes. Entonces, tarde o temprano se va a ver en la necesidad de usar un alias. Bien. Ok, Andrés, yo tengo una pregunta. Dígame. ¿Cuál es la nomenclatura correcta para nombrar eh, paquetes y archivos en Go? Nomenclatura correcta. Es una pregunta difícil porque ahí ya entramos dentro de lo que es el terreno de la opinión. Sí. Entonces, yo no podría abrogarme el derecho de decirle esto es lo correcto o lo incorrecto en ese tema porque ahí caería en lo que es soberbia. Vamos a llegar a ese punto, igual lo vamos a discutir, pero dejémoslo para un poquito más adelante, ¿le parece? Dale. Ok, perfecto. Pero lo vamos a conversar igual. Vamos a dejar esto como está y vamos a hacer un pequeño experimento. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a escribir una pequeña librería, la vamos a subir al repositorio remoto y la vamos a importar como librería en una aplicación. ¿Ya? Bien. Eso vamos a hacer. Entonces, aquí voy a eliminar esto y en vez de una variable voy a crear una función. Y este ya no va a ser el paquete net, va a ser el paquete grid, por ejemplo. Y le voy a cambiar el nombre a la carpeta. Entonces aquí yo le voy a poner hello. Y esto se va al main, porque ya no sería una aplicación. Fíjese que si no estamos escribiendo una aplicación, estamos escribiendo una librería, ya no usamos el archivo main, y aquí ya empezamos a hilar más fino. Por ejemplo, podríamos tener este código en la raíz de nuestro módulo, voy a eliminar el paquete que había creado, y puede seguir siendo el paquete grid. Como ya no voy a hacer una aplicación, ya no necesito un punto de entrada donde se inicie la ejecución, no necesito ni a la función main ni al paquete main. ¿Ya? Solamente puedo concentrarme en lo que va a ser mi librería. ¿Qué va a ser mi librería? Va a exponer una función llamada hello, que imprime la palabra hello a través del paquete grid. Entonces, voy a crear un repositorio para poder subirlo. Y le vamos a poner grid. Descripción, prueba de módulos de... Va a ser público. Le vamos a decir al template el Go, crear repositorio. Perfecto, dirigido. Lo hemos creado. Entonces aquí, como se recomienda que tu módulo tenga el mismo nombre que tu repositorio remoto, le voy a cambiar el nombre. ¿Ya? Tal como se llama mi repositorio, donde lo voy a alojar. ¿Se fijan? Bien. No hay que hacer de vuelta un go mod init y que volver a cambiarle el nombre. Muchas veces sí. Ah, ok. Generalmente es cuando cuando has importado dependencias. En este caso no hemos importado ninguna dependencia. Claro. Perfecto. Pero es excelente acotación. Es una muy buena práctica. Listo. Perdón, GoModTiddle. Listo. Pero excelente acotación, una muy buena práctica cada vez que manipulamos el archivo go.mod, hacer un go.mod.td para garantizar que haya quedado todo actualizado y limpio. Muy bien, voy a subir los archivos a mi repo. Eso hago un git init, ¿cierto? Ah, no tengo ninguna configuración ahí. Ah, parece que tengo la configuración del trabajo. Claro. Ah, vamos a ponerle. Por último, en caso de creo el repositorio con la cuenta del trabajo. Ahí está. Ya. Git, remote, add, origin, y sería lo mismo que está acá. Listo. Git add example1.go, git add go.mod, goget. Goget es la instrucción que descarga las dependencias en una aplicación Go.
En nuestro caso, no tenemos ninguna dependencia. El flag-u le dice a Goget que intente descargar la última versión disponible de cada dependencia. ¿Ya? Bien, También tiene disponible Godot que no intenta actualizar, sino que descarga las dependencias que estén descritas aquí en el archivo Gomod, sin intentar actualizarlas. Ok, hago el commit voy a hacer un pull para que... Y aquí empiezan las configuraciones. Esto es allow un relate de stories. ¿Me equivoqué en algo? Creo que le falta una L a la low. Toda la razón. Y aquí me pide confirmar. Ya. Y ahora hacemos el push. Y a ver, ahí está con mi cuenta claro, de trabajo. de trabajo. No importa, pues le doy acceso a mi cuenta de trabajo, ¿cierto? Lo más rápido. No me demoro nada, nada. Ese fue un tema que tuvimos en el trabajo que decíamos, ¿para qué nos obligan a tener una cuenta aparte? Una cuenta nueva, si la mayoría de la gente ya que tenía su cuenta personal y trabajaba con ella. Claro. Sí, suele ser muy, muy problemático. Me pasa también. Pero, claro, pero por un asunto de seguridad, dicen ellos. Sí, 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 nos sí, sí. dijeron lo mismo a nosotros. Y esto te llega al correo, ¿cierto? Sí, Y aquí debería estar mi invitación. Me acepté yo mismo. Entonces, en teoría, ahora yo podría hacer el push. ahí Y estamos. perfecto. Si recargamos nuestro repositorio de ejemplo, ahí está nuestro código. ¿Está? Entonces, Sí. cerramos esto. Vamos a crear un nuevo proyecto donde vamos a importar esta mini librería que hemos creado. Modulón le vamos a poner. Buen nombre. Y usaremos la nomenclatura canónica. Como esta es una aplicación, sí vamos a necesitar un archivo main. Nuestra función main, puerta de entrada a nuestra aplicación. Y aquí vamos a importar nuestra dependencia. Y la forma de importarla es con el comando goget y el nombre canónico de la librería, sin el HTTPS. Y si no cometió ningún error, debería descargar la dependencia. Lo hizo. Una vez descargadas, las dependencias se registran en el archivo go.mod y los hash para validaciones en el archivo go.sum, que es muy parecido a lo que hace Node y Ruby, ¿cierto? Claro, con el Node Modules, ¿no? Claro, Sí, sí, sí. Me parece mucho. Es prácticamente lo mismo. exactamente lo mismo. Nada más que menos pesado. Le voy a dar un go mod pidi por si acaso y fíjate que lo borró. ¿Por qué? Porque todavía no lo estoy usando en ninguna parte. El go mod pidi te borra todas las referencias a dependencias que no estés usando. Bien, Así que las vamos a usar ahora. Entonces nuestro paquete se llamaba grid y nuestra función se llamaba hello. Mira, el autocompletar maravilloso. Y, nos reclama que parece que todavía no ha terminado la importación. Vamos a dar el quick fix aquí mismo, que es hacer un go-get de nuevo. bien. Suelo tener muchos problemas de eso. No sé si soy el único, de que hasta le tarda de cargar el paquete. Es más que nada por si usa Visual Code, se debe a Visual Code. Ah, ok.
No, NeoBeam también lo he tenido, pero bueno. También se soluciona con un GoGet de vuelta. Claro, o un Gomo Tiri desde el terminal y está listo. Bien. Y hemos importado nuestra dependencia que está alojada en un repositorio remoto en nuestra aplicación y ahora vamos a ver si funciona, porque a lo mejor yo estoy mintiendo. Ustedes no saben, pero soy conocido por ser un tipo muy mentiroso. Muy perverso. GoRunMind.go va a compilar nuestro programa guardando el ejecutable en los archivos temporales y lo va a ejecutar seguidamente. Hello, hemos tenido éxito. Si quisiéramos compilar y ver el ejecutable, pues usamos el comando go build main.go y nos genera el archivo ejecutable para la plataforma en la que estemos trabajando. Bien. Si usamos el flag -o, esto va adelante, si mal no recuerdo. Nos crea con el nombre indicado. Ok, para renombrarlo sería. Correcto. Y así nosotros podemos crear los ejecutables y lo va a crear con el target de la plataforma donde estemos trabajando. Un pequeño detalle, muy pequeñísimo, es que Go nos permite hacer un desarrollo multiplataforma. Y o sea, estando aquí en Linux, como lo estoy yo, podemos crear el ejecutable para Windows, usando este mismo comando, el go.wild. Y para eso solamente tendríamos que decirle, eh, darle las instrucciones de cómo compilarlo. Nada más que eso. Y si mal no recuerdo, nosotros deberíamos hacer algo como definir la variable de ambiente GOS, que va a decir el target del sistema operativo. Windows, digamos. La variable GOARCH, que va a decir la arquitectura, y el resto del comando tal como lo conocemos. Hello.exe porque es para Windows, y vamos a compilar a main.go. Entonces, una vez completo el proceso, debería estar el archivo hello.exe. Y hemos compilado nuestro programa para Windows, así que lo podemos distribuir sin problema. Bien. Es decir, Qué sí. interesante. No sé si quién había hablado antes. No quería interrumpir, perdón. Dígame. Ah, no, no, era hablando para mí mismo. Ah, ok. Por ejemplo, si lo compartís a un compañero tuyo de trabajo, no sé, porque estás haciendo no sé, una aplicación de terminal y se la querés compartir, y la otra persona tiene Go en su computadora, lo único que tiene que hacer es un Go install de ese paquete y ya tendría, por ejemplo, acceso a ese comando, suponiendo, ¿no? Que fuera una aplicación de terminal. Así es. Go, exacto tal como lo dice nuestro amigo, nos provee los medios para instalar nuestros programas y el medio oficial es el comando go install. Si tú tienes tu Pero, aplicación, ¿sí? pero hay que tú generaste el binario, solo sería compartirle el binario y que él corra el binario, ¿no? Va un poco más allá de eso. Si tu aplicación la tienes en un repositorio, en vez de importarla como importamos la librería de este ejemplo, puedes descargar el repositorio y Go Install va a compilar la aplicación en tu máquina. Tú igual vas a tener descargado en algún lugar el repositorio. Sí, lo Y metí en ese, Go. y ese lugar normalmente es Go, PKG y en alguno de esos directorios se va. Creo que es en GoWin. Y así vas a tener acceso a su aplicación también. Sí. Y lo logramos. Cumplimos la primera etapa. ¿Quedan dudas de esta primera etapa? No, todo excelente por mi parte, No, Andrés. todo, Muy todo buena. claro. Si alguien más tiene una pregunta, anímese a confianza. Es un momento. Es un Oh, momento, exacto. sí, porque vamos a hacer un speedrun, chiquillos, recuerden. Creo que no hay más preguntas. Ok. Si esta parte es re sencilla. Ya, mira. No vamos a gastar tiempo tanto en variables, estructuras de datos, porque somos todos programadores, todos sabemos que es una variable, todos sabemos que es una función y tenemos una idea de cómo construir una función o eso, ¿cierto? Sí, Construir una función en Go es
Es tan trivial como usar la palabra reservada, el nombre de la función, los argumentos con su tipo y especificando el tipo que devuelve, omitiéndolo si es que no devuelve nada, ¿cierto? Eso ya es una función en Go. Al igual que Python, Go nos permite devolver tuplas. Y una tupla se define como un conjunto, un ordenado de cantidad indefinida de elementos, ¿cierto? Sí. Ahí podríamos también devolver un error para que Si él es que fuera manifique. necesario, Ujú. correcto. Se puede devolver lo que usted necesite. Lo importante es recordar que Go te permite devolver tuplas. Y este es un patrón muy usado en Go. Si ustedes preguntan cuál es uno de los patrones más usados a la hora de construir funciones, son las tuplas. Así que eso es como para recordar, estimados. Muy bien. Go tiene los tipos de datos básicos, entero, float, string, etcétera. Y Go tiene arreglos. ¿Cuál es la gracia de los arreglos de Go? Es que son arreglos fijos, no pueden modificarse, al menos no directamente. Por eso, para trabajar más cómodamente, Go nos provee slice. Y los slice son un tipo de lista con tipo que sí puede crecer dinámicamente según lo necesitemos, pero son una lista con una trampita. Los slice en el fondo funcionan en base a un arreglo que está por detrás y nosotros por delante, por decirlo así, trabajamos con una referencia a un segmento de ese arreglo que está por detrás. Y esa referencia a ese segmento es lo que conocemos como slice. ¿Qué tiene de especial eso? La verdad es que no mucho porque lo podemos usar de manera transparente. Nosotros podemos simplemente crear un slice, manipularlo, cambiar dinámicamente su tamaño. Aquí le estamos agregando un nuevo elemento. Lo voy a imprimir para que no me reclame que no lo estamos usando. ¿Se fijan? Bien. Y para nosotros es transparente. Nosotros ni siquiera sabemos de cuánto es el tamaño del arreglo que está por detrás del slice. ¿Podríamos trabajar con un arreglo directamente? Sí. Así es como se define un arreglo en Go, indicando la cantidad de elementos. Esto es un arreglo y esto es un slice. Ojo con esa diferencia. ¿Por qué? Porque hay cierto tipo de aplicaciones que no usan slices y le dan un uso muy fuerte, muy heavy a los arreglos. ¿Por qué? Por un asunto de eficiencia. El arreglo son las direcciones de memoria contigua, el puntero nada más, y en cambio el slice son tres punteros. Entonces hay un pequeñísimo overhead. Pero para la mayoría de estas aplicaciones, a nosotros no nos importa eso y usamos el slice porque nos da la posibilidad del manejo dinámico de su tamaño. ¿Ya? Pero si alguna vez se encuentran con esta nomenclatura en algún repositorio, recuerden que eso es un arreglo que es de tamaño fijo, no le pueden cambiar el tamaño y que deben usarlo seguramente porque o en una de esas porque no sabían usar los slides. Así uno ve de todo. Pero bueno, Por más que sepamos, por ejemplo, el número de elementos que vayamos a usar en un array, ¿es recomendable usar el slice? va a depender de su aplicación. Ok, Pero el 99% de las veces conviene más el slice. ¿Por qué? Porque es dinámico. porque es dinámico. Bien, ¿Qué va a pasar cuando su slice crezca tanto que supere el tamaño del arreglo que está por detrás? dobla en tamaño, ¿no? Go, sí, sí, ¿qué es lo que va a hacer Go? El runtime de Go va a tomar ese arreglo, va a crear un nuevo arreglo con mayor tamaño. La cantidad exacta de ese tamaño no la conocemos nosotros, la va a determinar el runtime de Go en ese momento y va a copiar el arreglo en el nuevo. Y va a trasladar el puntero del slice que apuntaba al arreglo original al nuevo arreglo que fue copiado, descartándose el arreglo original después de eso. Proceso que para nosotros es transparente, nosotros no vemos eso, lo hace el runtime de Go.
¿Cuál es la desventaja? Que tiene un costo. Imagínese que tiene un slice de 500 elementos y llenó el arreglo que es subyacente. El runtime de Go va a quedar en un nuevo arreglo de un tamaño superior y va a ser la copia de esos 500 elementos. Eso tiene un costo en tiempo, ¿cierto? Y en consumo. Ujú. Entonces debemos ser cuidadosos con los tamaños que le damos a nuestras listas o nuestros slices. ¿Cómo podemos hacer eso? Si nosotros tenemos una idea de cuánta información vamos a meter en un slice, podemos usar la instrucción make, que nos permite reservar de antemano la memoria suficiente en nuestro slice. Mire, le estoy diciendo que B es un arreglo con 100 posiciones. Si yo sé que nunca me va a pasar de las 100 posiciones, de los 100 elementos, perdón, basta y sobra, ¿cierto? Excelente. No voy a tener nunca overhead. Pero si, por ejemplo, estoy haciendo consulta a base de datos y me estoy trayendo, no sé, productos, funcionarios, usuarios, etcétera, y sé que me voy a traérmelo en tandas de 300, le direcciono 300 elementos, ¿cierto? Y con eso no obligo al runtime de Go a que esté recreando el arreglo subyacente. Bien. Los tengo ya preparados. Y eso es un ahorro de ciclos de procesador. Esto es lo que se llama el largo del slice. Pero la instrucción make tiene un tercer argumento. El primero, como lo vemos, es el tipo del slice. El segundo es el largo del slice. Y el tercero es su capacidad. La capacidad básicamente es el tamaño que tiene el arreglo subyacente. O sea que nuestro slice, que tiene un largo de 300 elementos, puede crecer sin gatillar la creación de un nuevo arreglo hasta los 1000 elementos. Esto permite algunos hacks de velocidad muy interesantes como este. Pucha, no sé cuántos tengo, cuántos voy a recibir, pero sé que son menos de 1000. Muy bien. Dejo reservada 1000 elementos de memoria para mi arreglo, pero le digo que el tamaño es cero y que se vaya agrandando dinámicamente. Entonces después cuando se ejecute la instrucción append o la que se use para agregarle elementos a nuestro slice, los va a ir agregando dinámicamente, pero no va a haber un overhead porque la memoria ya va a estar reservada. Tengo 1000 elementos de memoria para jugar. ¿Se fija? Ujú. Porque mi slice puede llegar hasta esa cantidad. Recuerde, instrucción make me permite crear slice direccionando de antemano la memoria que voy a necesitar para él, indicándole el tipo del slice, su largo y su capacidad. ¿Ya? Si ustedes empiezan a revisar repositorios open source, se van a ver que este del Mike es uno de los hacks más usados para ganar rendimiento. Típico que, no, ya sabéis que tengo aquí un loop y me consume mucha memoria, se demora mucho. Primero que le dicen, ¿estáis usando un slice? Sí. ¿Y estáis reservando memoria anticipadamente al slice? No. Ahí está. Usa make. Típico. De hecho, esta Coverflow está lleno de respuestas de ese tipo. Recuerden este hack Cirijillo, señores. Les va a salvar la vida. Les va a ganar unos cuantos nanosegundos. Y a veces las aplicaciones son lo suficientemente críticas para pelear esos nanosegundos. Bueno, habiendo conversado sobre los slices, eh, ¿alguna duda antes de pasar al siguiente punto? No, por mi parte no. Yo tengo una pequeña confusión entre Adelante. el tamaño y la capacidad. El tamaño sería, o digamos, el segundo parámetro, que sería en el make, es, digamos, la cantidad que tendría valores por defecto. Y luego el tercer parámetro sería ya el límite que puede tener ese array. Corrígame si me equivoco. O al menos lo entendí así, pero quiero estar seguro. Muy acertado en lo que es la capacidad, correcto. Recordemos que el slice funciona en base a un arreglo que está por detrás. La Sí. capacidad, los 1000 que están aquí, sería el tamaño de ese arreglo subyacente. O sea, lo máximo Mm, que puede crecer nuestro slice, tal como lo dijiste. Y el tamaño, el segundo argumento,
es la cantidad de ubicaciones de memoria que han sido direccionadas y están listas para usar por el slice. Si por ejemplo aquí yo le hubiera puesto 3, yo podría hacer esto tranquilamente. Ok, 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 ok. Si, y así sucesivamente. Si yo no le doy un largo, no puedo hacer esto. Me dice, oye, estás apuntando a nil, no existe esta ubicación, aunque esté reservada por la capacidad. Si no le indico un largo, tengo que agregar los elementos usando la instrucción append. Ujú. ¿Me explico? Sí. Sí, 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 sí. Excelente. Y Todo esto, chiquillo, sí, dígame. sí, perdón. No, y algo para agregar, que es lo que decía que se duplica el valor, es que suponiendo que tenemos un, no sé, un límite de 10 productos, suponiendo en vez de 1000, y si cargamos 11, lo que va a pasar, me pasó mucho y nunca lo entendí hasta que un día lo comprendí, es que ese slice nuestro se va a duplicar en valor. Capaz me estoy adelantando, perdón Andrés, pero me pasó mucho y nunca lo entendía hasta hace poquito. Bueno, ok. Todo esto, chiquillos, está disponible para el estudio. Si ustedes van y buscan el Tour de Go, van a encontrarse con todo este contenido. El Tour de Go es un pequeño tutorial interactivo sobre casi todo lo que necesitas saber para ser un programador productivo de Go. Sí. En las 3 rayitas tenés la introducción, o sea, todos los apuntes. Bueno, Eso, ahí bueno, está. ahí está. Ahí habla de todo lo necesario, hasta de genéricos y de concurrencia y de forma interactiva, señores. También tiene el apartado sobre structs, slice y maps, las instrucciones para el flujo de control, el manejo de paquetes, etcétera. Todo lo que en el fondo usted no necesita un curso de Go, amigo mío. Todo lo que usted necesita para ser un programador productivo de Go está aquí disponible gratuitamente en el Tour de Go. Dele una mirada cuando tenga tiempo. Aparte del Tour de Go, hay otra fuente de la verdad, que en el fondo es como la única fuente de la verdad, que es la especificación del lenguaje. Y aquí esto es el Corán, la Biblia, el Rig Veda, es todo. Aquí está todo. Hay una cosa que no entendió, que no le quedó clara en el Tour de Go, aquí está especificada su implementación. Aquí puede entender el cómo, el por qué y el para qué. Es la única fuente de la verdad. Todo lo demás es opinión. Y las opiniones son todas igual de válidas y respetables, po. Pero si, por ejemplo, la especificación te dice eso que estás haciendo está mal, ten cuidado porque quiere decir que lo que estás haciendo está mal. Bueno, copucha. En el trabajo al principio tuve muchos problemas con gente que era experta que venía del mundo de Java, que venía del mundo de Node, de Ruby, que hacía las cosas de cierta manera, pues entonces yo le decía, mira, no es que esté mal, te va a funcionar, pero estás yendo contra la especificación y eso significa que a la larga te vas a disparar en los pies. Go idiomático es a lo que te refieres, ¿no? ¿Cómo? Algo idiomático, ¿no? Ah, sí, sí, iba a ir a ese punto. Iba a ir a ese punto, pero en este preciso momento me refiero a la especificación. Ok. Entonces decía, mira, la especificación está ahí, es pública, es gratuita, solo hay que leerla. Lo que decía nuestro amigo, Nicolás, de lo idiomático. Si bien la fuente de la verdad es la especificación, hay un grupo de opiniones, un grupo de conocimiento que está en proceso de formarse para ser parte de esta fuente de la verdad. Y ese grupo de conocimiento es lo que conocemos como lo idiomático. ¿Qué es lo idiomático? Lo que los creadores y mantenedores del lenguaje y el grupo de usuarios principales dicen que es correcto, es buena práctica. Lo que dicen, lo que se toma como costumbre. Si tú no eres No idiomático, estándar. puede ser, puede llegar a convertirse en un estándar, claro. Si tú no eres idiomático, tu código va a funcionar igual. Pero perfectamente puede que lo idiomático en la siguiente versión se vuelva especificación y tu código ya no va a funcionar, po. Entonces,
Es una sugerencia esto, no es ni siquiera una buena práctica, es una sugerencia, ya aquí entramos en el dominio de lo opinionado, pero sugiero tener como segunda fuente de la verdad hasta cierto punto lo que sea lo idiomático. ¿Dónde está, dónde se está definiendo lo idiomático al día de hoy? En el Reddit de Golan. En el Reddit de Golan, por ejemplo, participan los mantenedores del lenguaje, participa este gallo, el Eli Vendersky, que uno de los contribuyentes principales en el repo de Golan. En el canal IRC de Go, Go también tiene un canal de Slack. Ahí se está definiendo lo que es idiomático. Y desde ahí está como permeando hacia las capas exteriores de la comunidad de Go. Es una sugerencia, estimado. Si usted no es idiomático, su código va a seguir funcionando, pero al menos téngalo presente. A ver si le hace sentido. Ahí les comparto Pasemos al... el link de Golang de Reddit, así lo tienen también. Muy bien, señores. Y mientras tanto, vamos a continuar con lo que son los tests y los benchmarks, porque nos hemos extendido harto ya. Voy a crear una función que hace una cosa muy simpática, muy conocida, que es obtener el número n de la serie de Fibonacci. Voy a escribir dos y si alcanzamos tres versiones para obtener ese número. ¿Conocen la serie de Fibonacci, cierto? Sí, ¿Sí? Sí. Bueno. Y vamos a construir un benchmark para saber cuál algoritmo es el más eficiente. Voy a crear un nuevo paquete para tener en ese paquete el código, paquete Fibo, el archivo fibo.go, package Fibo. Punk, el Fibo recursivo. Vamos a aplicar el algoritmo recursivo para obtener el número n de la serie de Fibonacci. Como argumento recibimos un entero y vamos a devolver un entero, que va a ser el número. Entonces, esto recursivo tenemos que definir una forma de salida cuando sea cero o si es que lo que están pasando es uno, entonces retornemos el número. Listo. Y si no, retornamos el, el calculado anterior más el de dos posiciones más atrás. Y con eso, si no tengo nada raro, debería estar el fibo recursivo. Vamos a hacer un test. En Go, ahora están poniéndose de moda, están saliendo hartas librerías de testing para Go, cuando la verdad es que Go no las necesita. La librería estándar te provee todo lo necesario para hacer test y benchmark. ¿Qué se recomienda? Crear un nuevo archivo en el mismo paquete donde está aquello que vas a testear o benchmarkear, que se llame de la misma forma que el archivo donde está el contenido que quieres testear, pero que tenga el apellido test. Si mi archivo donde está lo que voy a testear se llama Fibo, donde van a estar los tests se llama Fibo-test, perteneciente al mismo paquete, y aquí empezamos nuestro test. Punk, test. Ahí está el autocompletar. Los tests de la librería estándar de Go, las funciones que testean deben empezar con la palabra test, con la T en mayúscula, para que el compilador las tome. Y se recomienda que continúe con el nombre de la función que estoy testeando. En este caso, Fibo recursivo. Como argumento, esto recibe un puntero a T del paquete testing. Usted se preguntará qué es T del paquete testing. Vamos a ver, pues. Es un struct y está convenientemente documentado. Así que yo le sugiero que cuando tenga tiempo se repase esta documentación porque aquí lo explican todo. ¿Ya? Entonces aquí simplemente construyo mi caso de prueba. Expected, le vamos a poner el 8, y es parte de los números de Fibonacci, ¿cierto? En GOT vamos a obtener a Fibo recursivo, el sexto del 8, ¿cierto? 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8. El sexto ¿cuál es? El sexto aparece. exacto, sí. ¿Sí? Sí, got es distinto de expected. Entonces, t.log, f, file, expected, marcador de posición, resaved, marcador de posición, y aquí lo que vamos a
poner. Tal como en C, los marcadores de posición se ven reemplazados por las variables del argumento según el orden en que las haya ingresado. Y después de eso le vamos a decir que el test falla, si es que es distinto. Veamos qué pasa. Voy a ejecutar el test. Pasó colado. Está correcta, funciona nuestra función. Nuestra función funciona. Pero no sabemos cuál es el costo de esta función. Y para eso vamos a crear un benchmark. Antes de, vamos a comprobar el caso de error. Le vamos a decir que es 18 para forzar el error, a ver qué sale. Mira, fallo. Se esperaba el 18, que es lo que le pusimos aquí a la mala, y recibimos el 8, que es lo que nos generó la función. ¿Se fijan? Bien. Me llama mucho la Una atención. pregunta. Sí, perdón. ¿Sí? Dígame. Disculpa. Por ejemplo, en Go, ¿qué se recomienda cuando se van a testear la misma función, pero digamos en diferentes casos? Porque usted que recomendó que se fuera test seguido el nombre de la función. Por ejemplo, en este caso es el Happy Path. Pero si yo quiero otro caso donde, por ejemplo, yo tendría pasándole un 1 o un 0 que hace que se retorne automáticamente, ¿cuál sería la nomenclatura correcta o lo que se En considera correcto en estos casos? ese caso se hace un slide de casos de uso y Correcto. los corres todos. Usted perfecto, exactamente. Pero hay una particularidad. Ahí podemos usar lo que se llama la técnica del struct anónimo. Usted puede, bueno, usted si realiza el tour de Go, si ha tenido acercamiento, sabe que un struct lo define de esta manera, Sí, ¿cierto? Y que ahí tiene sus campos y el tipo, etcétera, ¿cierto? Y que sí. después usted define una variable del tipo del struct que ha construido. Correcto. Pero usted también puede tener struct anónimo y eso se usa mucho en los test en Go. Test case. Struct, aquí mismo dentro del código. ¿Qué va a contener este struct? Va a contener a expected, que es un integer, va a contener un want error, que va a ser un booleano, y podría contener, digamos, a n, ¿cierto? Que va a ser un int. Y entonces aquí voy a ir llenando los casos de prueba. Voy a usar el autocompletar para no escribir tanto ya, disculpen las flojeras. Entonces, para el primer caso, 8, n dijimos 6, quiero error, falso. Ahora probemos un caso de falso, de error, ¿cierto? El que hicimos delante, 18, want error, true. Entonces esto simplemente me basta con recorrer nuestro slide de prueba. Test case, igual range, test cases, ¿cierto? Y muchas veces los casos de prueba se les da un nombre también, para poder identificarlos. Eso también es algo muy común. El autocompletar estos hints, miren, me jugó una mala pasada. Lo mismo acá. Test 1, expected error. Sería el test 2. Entonces aquí en I voy a tener el índice del slice, del elemento del slice siendo recorrido, y en TC voy a tener el struct completo. Por lo tanto, y aquí podría ser el got, lo mismo que tengo acá. Esto sería, esto lo pongo acá, esto lo reemplazo con tc.n, y aquí hago el if. Y got es distinto de tc.expected, entonces avisen que me equivoque. And tc.wanterror es falso. De lo contrario, if
Eh, got es distinto, ¿cierto? ¿Me estoy equivocando en algo? Y si esta vez quiero el error, no, con eso me basta, ¿por cierto? Con eso me Sí, sí, basta, sí. parece. Sí, Ya con eso perfecto ahí. debería. Y de hecho el i ni siquiera lo necesito. Si no necesito una variable y tengo que recibirla porque es lo primero que me devuelve una construcción, una función, la puedo descartar con un guión bajo, ¿ya? Y así no me reclama. Comprobemos a ver si no me he equivocado en algo. Nunca está libre de error, ¿cierto? Funciona. Esta nos devolvió un error, pero esperábamos el error. El caso triste, el caso happy y el caso triste. Ok. No se preocupen que después voy a dejar a su disposición el código, ¿ya? Sí. Vamos a crear nuestro benchmark. El benchmark es exactamente la misma vaina, solo que en vez de usar la palabra bench, usa la palabra benchmark. Vivo recursivo. Y en vez de recibir a un argumento que es un puntero a t, recibe un argumento que es un puntero a b. ¿Qué demonios es b? Los benchmarks entonces se suelen tener Tan, tan, directamente en tan. el archivo de test. Cuando son pocos, sí. Pero si tú estás que ya armándote y estás viendo que hay muchos tests y muchos benchmarks, perfectamente puedes crear un archivo aparte. ¿Qué es lo idiomático? Vivo bench test.go. Así. Y Ok, puedes separar tus tests y tus benchmarks. Pero cuando son poquitos y tienes pocas cosas que testear, es perfectamente válido tenerlo en el mismo archivo. ok. Usted dirá, ¿qué demonios es B? Vamos a ver, pues. Es otro struct que tiene un montón de información. Insisto, le sugiero cuando pueda, le hace la documentación. Disculpa, ahora que mencionaste lo de la nomenclatura para el nuevo archivo de Bench, cuando ya hay muchos test ahí y quieres separarlo, con eso puedo concluir que la nomenclatura correcta sería usar Snakecase para tanto archivos como directorios. Idiomático. Ahí ya entramos en lo idiomático y en lo opinionado. Hasta el momento, la mayoría de los repositorios están usando Snakecakes para lo que es nombre de archivo. Pero se va a encontrar con muchos, generalmente más antiguitos, que todavía están usando otro tipo de nomenclatura. Vale, ok. Si usted me pregunta mi opinión, para los nombres de archivo, a mí me gusta Snakecase. Bueno, ¿Y para directorios? ahí es un poquito más especial. Eh, la comunidad de Go y la documentación oficial nos recomienda que los nombres de directorio, como reflejan los nombres de los paquetes, sean palabras singulares, palabras únicas, no compuestas, y que no tengan símbolos ni separación entre medio. Esas ya son las recomendaciones de la documentación, digo. Ok. Si en algún momento te ves obligado a ponerle un guión bajo o usar la palabra compuesta, nada que hacer, va a depender de tu caso de uso. Es una recomendación. Bueno, vamos a iniciar nuestro benchmark. Eh, Vamos a iniciar un loop. Y itérelo hasta que i sea igual a n, y n es un valor que va a estar dentro de benchmark. Nosotros no lo hemos asignado en ningún lugar. Vamos a explicarlo una vez que ejecutemos el benchmark de dónde sale este famoso n. Y aquí llamamos a nuestra función y vamos a llamar solamente una instancia de nuestra función. Y como no nos interesa el resultado, porque para eso está el test valida que la función esté correcta, con el benchmark nosotros vamos a revisar qué tan eficiente es nuestra función, descartaremos el resultado. Vamos a decir que nos traiga el octavo elemento de la serie Fibonacci. Vamos a ejecutar nuestro benchmark y veamos el resultado. Note.
Esto que está aquí es la cantidad de iteraciones que se ejecutaron en nuestro benchmark. O sea, es n. ¡Wow! 15 millones de iteraciones. Esto de aquí es cuánto se demoró la operación en cada iteración, en promedio. O sea que nuestro FIBO recursivo para obtener el octavo elemento se demoró 80.76 nanosegundos. Gastó 0 bytes e hizo 0 alocaciones. O sea que no consumió memoria. Este valor que está aquí es la cantidad de memoria que usó en bruto. Y este que está acá, esto no es exacto, pero puede entenderse como la cantidad de variables que se tuvieron que declarar durante la operación. No es algo exacto porque, por ejemplo, un slice tiene 3 punteros. Un slice son casi 2 o 3 alocaciones. ¿Ya? Pero se puede entender como eso para hacer la estimación. Entonces, que podemos entender que nuestro Fibonacci recursivo es muy eficiente, es súper rápido, wow, ¿cierto? Pero veamos qué pasa si le pedimos el MIRPO. Y ahí se murió, parece. Candela. Veamos qué pasa. Mira, empezó a sonar mi computador. Modo bomba activado. Vamos a ver qué pasa, a ver si lo puede completar o no, po. Y mientras tanto voy a ir escribiendo. No, esperemos a lo mejor. Me parece que va a tener que hacer un control C furioso. Tengámosle un poquito de fe. Mientras tanto Sí, sí. escribimos la otra vez para ir ganando tiempo. Aquí vamos a hacer el FIBO iterativo. Otro algoritmo para obtener los Fibonacci, ¿cierto? No con recursión. Entonces, el FIBO. Esta cuestión es con. Vamos a hacerlo eficiente. Vamos a direccionar una estructura de datos que se llama map. El map es el famoso hash de Ruby o de Python. En Go se llama map. Y a diferencia de esos lenguajes interpretados, en Go tenemos que decirle de qué tipo va a ser la clave y de qué tipo va a ser el valor que contiene. ¿Ya? Y para declarar un map, también usamos la famosa instrucción make. En el fondo, make, más que para. En el fondo, la función principal de make es direccionar memoria. Ya sean slice, ya sean map o ya sean canales. Ya llegaremos a los canales. Pero hagamos primero esta función, paso a paso. Entonces, desde el inicial, que es 0, ¿cierto? Mientras sea menor o igual que n. Y vamos incrementando n. Fíjate que todavía no termina de sacar el 1000. Wow. Wow, no era tan eficiente nuestra función recursiva. Y eso que está en Go. Entonces esto sería un int, ¿cierto? Y aquí empezamos a hacer las validaciones, ¿sí? Y es menor o igual que 2. Entonces en f guarde el 1. De lo contrario, en f guarde fn, este sería como nuestro buffer, ¿cierto? El anterior más el que está 2 posiciones más atrás. Y ahí está la función de Fibonacci, ¿cierto? Y finalmente vamos a retornar y debería quedar en fn sub n el compadre este. Aquí me está reclamando porque tengo que darle esto. Me faltó esto. Fn sub i igual a f para poder recuperar, irlo guardando en cada iteración. Y al final en el map fn de clave n debería estar el elemento n de la sucesión de Fibonacci. Y nuestro amigo todavía no ha terminado. ¿Ya? Perfecto. Vamos a construir el test para Fibo iterativo, que básicamente va a ser el mismo. Lo voy a copiar. Y aquí simplemente voy a cambiar de Fibo recursivo a Fibo iterativo. Y debería funcionar de la misma manera. ¿Qué me está reclamando aquí? Ah, el nombre. Fibo
iterativo. Voy a detener porque ya se murió, ¿cierto? Voy a cerrar esto, lo voy a abrir de nuevo. Y estamos. Vamos a ejecutar nuestro test del FIBO iterativo y si no me he equivocado, a ver, itera hasta que lleguemos a n. Tengo el mapa, voy guardando en el mapa el elemento definido. Y en el elemento definido lo voy creando a partir del anterior, más el que está 2 posiciones más atrás, que es Fibonacci, claro. Y el inicial debería ser el 1. Claro, parece que ahí estoy bien. Si me equivoco con algo, lo arreglamos. Ya, Fibo iterativo. Run test. Funciona, está correcto. Ahora vamos a construir nuestro benchmark. Y nuestro benchmark va a ser igual, ¿cierto? Fibo iterativo. Benchmark. Fibo iterativo. Pero no le vamos a poner 1000 por si acaso, ¿cierto? Le vamos a poner 24. En ambos. Ya. Vamos a ejecutar ambos benchmarks. Primero el iterativo. Run benchmark. Mira, dio 672.000 iteraciones en cuanto en un segundo y algo. Se demoró 1507 nanosegundos por cada iteración. Gastó casi 1 kilobyte y direccionó 5 posiciones de memoria para cada iteración. Lo vamos a comparar. Voy a copiar esto para tenerlo a mano. Y lo vamos a comparar con el resultado de FIBO recursivo para 24 también. Si vamos a comparar funciones, los parámetros de entrada deben ser los mismos, ¿cierto? Si no, la comparativa sería injusta. Run benchmark. Y recemos para que no se pegó, mira. Fíjate que es bastante más rápida, al menos para... No, es más lenta en realidad, ¿te fijas? Se demora más nanosegundos por operación, pero es más Pero no eficiente en el consumo consumo de memoria. Exacto. Agrandemos esto, pues juguemos, pues pongámosle el doble. 48, doble o nada. Aquí vamos a poner una marca que va a decir con 24, con N24, y acá le vamos a decir con N48. ¿Ya? Fibo iterativo. Mira, aumenta obviamente. Mira, casi el doble. Va un poquito más del doble, ¿cierto? Como 300, casi Sí. 400 kilos más. Bytes más, perdón. Y casi, y más que duplica el tiempo también. Y duplica la cantidad de alocaciones. O sea, su crecimiento es prácticamente constante. Es progresivo, aritméticamente. Veamos el recursivo, pues con 48 y recemos para que funcione. Él puede, sé que sí. Mira, ya se demoró más. Wow, 48 le cuesta, ¿eh? Sí. Confiamos que funcione. Y como que ya se murió, ¿cierto? Sí. Ya han pasado como 5 segundos, ya. ¿Qué conclusiones podemos sacar? ¿Qué conclusiones sacamos de estos benchmarks estimados? Que el iterativo no se muere. Entonces, en producción, ¿cuál tendríamos que usar? El Iterativo. 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 Ahí terminó, bien, mira. Uf, hizo una pura vuelta. Sí, Hizo Una una sola, pura vuelta, wow. mira. tremendo. En En 35 36. segundos. Wow. 36 segundos, toda la razón. Pero no gastó memoria, po. Me demoré caleta, pero no te consumí memoria. Buena, buena Duda, cancha. Unas por otras. por lo general nos vamos a enfocar más en que es mejor si tiene menos tiempos. Así consuma un poco más de memoria. Va a depender de su aplicación, estimado. Ok. Ejemplo, usted tiene alojado su aplicación en Amazon. ¿Ya? Y Amazon le cobra según la máquina que levanta y la máquina se la va a cobrar en base a la cantidad de memoria que tiene, po. Entonces, si usted logra que su consumo de memoria baje, va a poder meterla en una máquina más chica y va a poder pagar menos, po. Pero a lo mejor su proceso es crítico, po, y usted necesita que se sirva súper rápido, sin importar que gaste memoria, porque usted tiene memoria, pero necesita que se procese rápido. Entonces va a preferir lo que sea más rápido, ¿por cierto? Va Ya. a depender de su caso.
Pero ¿cuál es la ventaja que nos da Go? Es que tiene las herramientas para que nosotros podamos decidir de manera científica, no hacia el ojo. Preguntar era si también ¿Sí? utilizábamos como hacer test cases para los benchmarks, para probar Ah, diferentes valores. ah, va a depender del caso. Por ejemplo, este caso era tan trivial que no lo necesitaba. Necesitaba probar un elemento, pero perfectamente podría hacerlo como probamos primero con 8, con 16 y después con 24 y 48. Perfectamente podría tenerlo dentro de un benchmark. ¿Cuál es el detalle ahí? Que, que tiene que tener cuidado que no se cuelgue como el FIBO recursivo. Claro. Ok. Pero sí, una excelente idea, ¿por qué no aplicarla? Sí, sí, me gustó. Súper buena. Eh, Yo ¿Y dudas? tengo, Sí. yo tengo una consulta. Por ejemplo, ahí hicimos un recursivo y un iterativo, y en ambos dos utilizamos la referencia de testing.b. Pero, por ejemplo, viendo los números así rápido, yo veo que, por ejemplo, la cantidad de iteraciones varió entre uno y otro. Eso toma un tiempo determinado, por ejemplo, la librería y dice, bueno, yo hago tanta ejecución en tanto tiempo y te lo muestro, o el número ese es totalmente random. Excelente pregunta, súper bien, estimado. No es aleatorio. Normalmente, y digo normalmente, si uno no interviene manualmente en definir ese número, ese tiempo, va a intentar ejecutar la mayor cantidad de iteraciones en un segundo. Por eso, si ustedes se fijan, el flujo iterativo normalmente se pasa un poquito de un segundo, que debe ser el tiempo necesario para levantar el benchmark nomás. ¿Se fija? Si uno no lo define manualmente, va a intentar hacerlo en un segundo. En el caso de que no alcance a completar ni siquiera una iteración en ese tiempo, va a intentar completarla en el tiempo que necesite, como el caso del FIBO recursivo que se demoró 36 segundos para hacer una sola vuelta, a menos que se gatille un timeout o que se quede colgado como nos pasó hace un rato atrás. ¿Cómo definir ese número? Fíjese que cuando ejecutamos desde aquí el benchmark, el Visual Code nos muestra aquí el comando. Lo voy a copiar y lo voy a pegar aquí en el terminal. Fíjese, este es el comando para ejecutar un benchmark. Y nosotros aquí podemos agregarle unos cuantos parámetros, unos cuantos flags. Por ejemplo, podríamos ponerle count 4, y eso significa que se va a demorar, que va a realizar 4 veces el benchmark, para que podamos analizar si los resultados son constantes. Y aquí también hay un parámetro que nos permite definir el tiempo que va a durar el benchmark. Creo que era bench time, si no me equivoco, puedo estar equivocado. Sí, era bench time. Y nótese que le indicamos el número y el símbolo de la unidad de tiempo. En este caso, que esté corriendo por 4 segundos en cada benchmark. Excelente. Dijimos que hiciera 2. Ahí Mientras que está. corre, ¿Eh? Y ahí está. Entonces, con esto, usando los comandos, podemos hacer un benchmark todavía más exacto porque es distinto al benchmark que dura un segundo que a decirle, estate pegando y dando vueltas durante un minuto, po, con el que podríamos hacer un test de estrés. entonces es buena práctica también, tanto agregar los test como agregar de una vez los benchmarks por el código que Sí, hacemos. O en sí, este caso en particular. sí, pero como todo va a depender del caso particular. A mí me gusta hacerlo. Yo normalmente, y esto es lo que hago yo, chiquillos, yo les pongo 16 benchmark. 16 veces haga el benchmark y les doy un tiempo según el proceso, normalmente de 8 segundos, y lo dejo andando mientras hago otra cosa. Y después vengo a revisar los resultados. Y con eso ya tengo una idea consistente. Además, ejecuto el benchmark en máquinas distintas Claro. para tener una idea y si los resultados son consistentes, me quedo tranquilo. Vale, vale. Y eso, estimados. Ya son las 10 de la noche, parece que no vamos a alcanzar a ver concurrencia hoy día. Nos quedamos con las ganas. A ver, ¿ya? Gracias por haberme participado, chiquillos. Me gustaría, uno, disculparme por dejarlo hasta aquí tan abruptamente.
Y dos, me gustaría preguntarles la opinión y cómo mejorar esta sesión. Por mi parte, Andrés, muy, muy buena. Bueno, justo antes nos unimos un ratito antes y te dije que me iba a unir por más que sepa Go para aprender cosas nuevas, porque siempre aprendí algo nuevo y aprendí un montón de cosas que no sabía. Así que nada, mis felicitaciones y ojalá que toda la gente de la comunidad se prenda para que lo podamos hacer en YouTube y mucha más gente pueda seguir aprendiendo y creciendo en Go. Bien. Por mi parte también me gustó mucho la forma en que lo explicas y además que tiene el plus de que cualquier pregunta que a uno se le pueda ocurrir o que no haya entendido, pues tú tienes mucha experiencia en el área y fácilmente y la respondes muy concretamente y muy bien explicadas. Sí, yo por ahí, bueno, sumando un poco a lo de los chicos, me gustó mucho. Por ahí rescato por el último que dijo Nicolás, de, bueno, no es lo mismo por ahí sentarte con un libro o leer que por ahí verlo en acción o hacer consultas como sucedió ahora. Por ahí viste que no es lo mismo aprender de la experiencia de otra persona que hacer la experiencia uno mismo. Así que de mi parte, bastante provechoso. Gracias, gracias. Esto es todos los viernes. ¿Cómo? Digo, esto es todos los jueves. Esta semana fue el jueves por un asunto del tiempo. La siguiente sesión, si es que están interesados, deberíamos ponernos de acuerdo en los próximos días. Dale, lo vamos hablando por el canal ahí de Go. Y, pues, Ok. y- Ah, de recordatorio, mañana nos juntamos de vuelta para lo de Boiler, para seguir sumando. Si se quieren sumar, está muy bueno. Y nada, de vuelta mi felicitación, Andrés, muy simple, muy conciso y excelente todo. Gracias, Hasta chicos. luego. A Feliz ver si noche, André. alcanzamos. Feliz noche, Gracias, chicos. chiquillos. Mucha suerte. Bueno, que tengan buenas noches, gente. Buenas noches para Chao, que todos. esté muy Nos bien. estamos Muchísimas viendo. gracias, Adiós. Andrés, por compartir tu tiempo. Gracias a usted.